Bien, muchachos, ahora vamos a mirar lo de mediciones, magnitudes y mediciones. Vamos a dar las respuestas y una muy breve explicación de cada una. Física, pues es la materia, ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía, ¿sí? Método científico, metodología para obtener nuevos conocimientos. Y se basa en, ya saben, observación, hipótesis, lo que miramos también en biología, el semestre antepasado, no sé si se acuerdan. Reproductibilidad, capacidad de ensayo o experimento de ser reproducido o replicarlo por otros científicos. Eso quiere decir que lo que yo haga aquí, ustedes lo ponen en sus casas y debería ser igual. Eso quiere decir que algo es reproductible. ¿Sí? Refutabilidad. Una hipótesis es refutable cuando su posible falsedad es comprobable. Ojo, no quiere decir que algo que se refute, que sea refutable, no quiere decir que lo estemos negando, que lo estemos diciendo que es falso, ¿sí? Puede ser verdadero, puede ser falso, digamos. En este caso puedo usar el ejemplo de la religión, de la idea de un creador, ¿verdad? Para mí es una verdad, para ustedes puede ser simplemente algo que no existe, que no es verídico. Esto no es refutable según la ciencia. ¿Por qué? No hay manera de decir, pues ¿sabes qué? Tu Dios no existe, o ¿sabes qué? Tu Dios sí existe. Tampoco. Ni yo puedo decir, no existe o sí existe, ni ustedes. ¿Verdad? Eso quiere decir que no es refutable. En este caso, una religión o una forma de pensar no puede ser refutable. Medición es el proceso a través del cual se compara la medida de un objeto o elemento con la medida de otro. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando nos medimos, estamos comparándonos con centímetros, con metros o así. Por ejemplo, yo mido 1,83. Eso quiere decir que me estoy comparando con el metro. 1,83 metros. Peso mucho, peso 107 kilos. Eso quiere decir que me estoy comparando con una medida estándar llamada kilogramo. ¿Sí? Hasta hace poco era una medida utilizada, el kilogramo estaba definido como algo físico o algo que podemos ver, pues ahorita ya no, ya se definió como otra cosa diferente, algo que no podemos mirar. Medición es el proceso a través del cual ya lo miramos. Magnitud fundamental son magnitudes físicas elegidas por convención. El tiempo, la longitud y la masa. ¿Sí? El tiempo está expresado en segundos, la longitud en metros y la masa en kilogramos. Son las las magnitudes fundamentales, ¿sí?, de la física. A partir de estas tres surgen muchas más. Son las tres fundamentales. Por ejemplo, la velocidad es longitud entre tiempo, ¿sí?, o distancia entre tiempo, así la conocemos nosotros. Vamos a ir con las demás. Estas son derivadas. ¿Sí? Son las magnitudes derivadas. Es aquella magnitud que se define a partir de magnitudes fundamentales. Ya hablamos un ejemplo, la velocidad. La aceleración también puede ser un ejemplo, la velocidad, la aceleración, porque se utilizan las otras fundamentales para encontrar estas de aquí. Sin embargo, también tienen propiedades físicas diferentes. Sistema CGS es el sistema sexagesimal de medidas basado en el centímetro, gramo y segundo, ¿sí? El sistema inglés es el que utilizan los americanos aquí pasando la línea. El sistema de unidades anglosajón basado en la pulgada, libra y segundo, ¿sí? Aquí es pie. En el pie. Pie, la libra y segundo, ¿sí? Y el sistema internacional de medidas es el que nosotros deberemos de manejar, basado en el kilogramo, metro y segundo. Sí, este es el más aceptado hasta ahorita, el sistema internacional de medidas. Medición directa. Se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Como dijimos, es como cuando yo me mido, ¿no? Medición indirecta. Se determina mediante una ecuación, por ejemplo, la velocidad. Si yo quisiera saber cuánto mido a través de lo que genera mi sombra, lo podría hacer. Pues yo me paro, digamos que este soy yo y acá está el sol y me genera una sombra.
Lo que mide esa sombra y obteniendo estos ángulos yo podría determinar cuánto mido, de una manera indirecta. Errores, la diferencia en el valor medido y el valor verdadero. Aquí se dice valor verdadero porque realmente no conocemos verdadero como tal. No podemos asegurar que algo es verdadero, pero podemos decir que existe, ¿no? Por convención. La diferencia en el valor y el valor verdadero. Error absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. O sea, lo que uno cree como exacto y el valor que encontramos en la medición. Error aleatorio. Es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos e imposibles de controlar durante el proceso de medición. Pues, no sé, a veces el calor puede hacer que las cosas se alarguen o se expandan, ¿sí? La expansión por el calor, y eso puede generar un error en la medición. Error relativo. Es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto. Este nomás quiere decir que es una división, ¿sí? Si se multiplica por 100, se obtiene el porciento de error. Es para obtener el porcentaje de error, es el error relativo. Error sistemático es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. Pues, por ejemplo, si mi cinta está un poco mal, pues yo voy a cometer el mismo error de medición todo el tiempo. Así que a eso se refiere. Notación científica. Es una abreviación matemática basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Pues ya la conocen, ¿no? Cuando se pone, por ejemplo, 2.54 por 10 a la 26. Es mucho más fácil que poner un montón de ceros y decir 2.548 millones y así ya está. Cantidades escalares es una cantidad que tiene una magnitud pero no una dirección. La masa, por ejemplo, es una cantidad escalar y el tiempo, hasta donde sabemos, también es una cantidad escalar. De momento no se ha demostrado lo contrario. Cantidades, al igual que la longitud. Cantidades vectoriales posee magnitud y dirección, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podría ser la velocidad, la aceleración, que además de tener, por ejemplo, la velocidad, nos puede decir que es 28, que es la magnitud, y metros sobre segundo, ¿va? Y si yo digo hacia el norte, ¿sí? Pues ya tienen una magnitud, que es qué tan rápido va, y hacia dónde va, hacia el norte. Vector. Ente matemático que se representa mediante un segmento, bueno, ya lo han de conocer, es algo más o menos así. Esto sería un vector. Y pudiéramos utilizar el ejemplo de arriba, 28 metros sobre segundo. La velocidad también es un vector. Y aquí va, digamos, hacia el oeste, ¿no? Oeste. Ahora dice aquí, unidades fundamentales y derivadas. Completa la siguiente tabla con las unidades y magnitudes fundamentales y derivadas. Sistema internacional, sexagesimal e inglés. Pues aquí le vamos a ir poniendo la longitud. En el sistema internacional es el metro, en el CGS es el centímetro y en el inglés es el pie. Masa, kilogramo, gramo, libra, tiempo, todos son en segundos. Área o superficie, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados. Y de aquí, ¿no? En fuerza, pues es la DINA. En trabajo y energía es el ergio, el poundal o libras fuerza, ¿sí? En el sistema inglés. ¿Qué más? En el sistema internacional es el newton, en el sexagesimal es la DINA y aquí es el ergio. El libra fuerza, perdón, en el sistema inglés. En el trabajo son los joules, en el CGS es la DINA y en el inglés es también libra fuerza por pie. La presión son pascales en el sistema internacional, DINA sobre centímetro cuadrado o varia en el CGS, por eso están los barómetros, ¿no? Sistema inglés, igual, libra fuerza sobre pie cuadrado o poundal, ¿va? Pounds. Potencia, pues watts, ergio sobre segundo, que el ergio es una DINA por centímetro, o sea, DINA por centímetro sobre segundo, vendría siendo la potencia en CGS, y en el sistema inglés son los HPs. Un HP son 745.6, si no mal recuerdo, watts. ¿Sí?
para convertir de watts de sistema internacional a sistema inglés. Y sería todo lo que tienen que mirar. Espero les haya ayudado.